Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida desde Banco Galicia a este espacio de conversaciones. Hoy estamos junto con Diego Chameides, economista jefe del Banco Galicia, y conmigo, Mariano Calvielo, Head Portfolio Manager de los fondos FIMA. La idea es conversar un poco de contexto local, internacional, alternativas de inversiones. Les recuerdo que en el margen superior del link con el que se conectaron, van a poder generar y formular preguntas que intentaremos ir respondiendo durante la charla. Así que no robo más tiempo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Mariano. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Un gusto, la verdad, poder aprovecharte en este contexto. La idea es ir repasando algunos temas, por ejemplo, iniciar con contexto internacional, cómo lo ves, cuál es tu visión, en un contexto súper complicado con la pandemia, ¿no? Así que bueno, Ujú. ¿cuál es tu idea de todo esto? Sí, a ver, la verdad es que este es un año, como todos sabemos, muy particular, influenciado por una pandemia que la mayoría de nosotros jamás ha tenido la oportunidad de transitar por un contexto como este. Hay que remontarse a los años, a 1918, para tener una pandemia como referencia. Así que difícilmente tengamos muchos de oyentes que hayan vivido ese momento y por supuesto en un contexto de la sociedad y de la humanidad muy diferente, ¿no? Entonces, este virus nos ha puesto en un lugar donde las respuestas que se han dado desde los diferentes gobiernos han sido en su mayoría la de restringir la circulación y por lo tanto generar un impacto sobre la actividad económica muy fuerte. Incluso en algunos países donde no ha habido semejantes restricciones, como sí en la Argentina, también la propia sociedad ha decidido resguardarse y también ha generado un impacto sobre la actividad. Entonces, lo que vemos es una caída del Producto Bruto mundial de casi 5 puntos proyectada para este año 2020, cuando el mundo venía creciendo a un ritmo aproximadamente del 3%, y con impactos diferenciales, ¿no? Uno puede ver, ahí estamos mostrando en pantalla, un pequeño resumen de proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional para las diferentes economías del mundo, y vemos claramente un impacto más fuerte en las economías avanzadas, con una caída promedio del 8% para este año, y en mercados emergentes con un 3% de caída, aunque hay que decir es bastante diferencial el impacto por países, ¿no? Si uno mira ahí en la tabla ve que China tendría un crecimiento del 1%, es cierto que venía creciendo a ritmo del 6%, pero en el resto de los países emergentes, particularmente en Latinoamérica, el impacto es mucho mayor, ¿no? Tenemos caídas en torno al 10%. Para el caso de Argentina, tomamos la proyección que hace el REM, que es este relevamiento que hace el Banco Central de la República Argentina entre consultoras locales y bancos internacionales también, que da una merma del 12,5% para este año. Como vemos ahí también, se espera que a partir del año que viene haya un rebote. En muchos casos es un rebote que se denomina técnico, ¿no? Mucho tiene que ver con volver a niveles parecidos de actividad a los que teníamos antes de la pandemia, o incluso bastante por debajo, pero por una cuestión estadística hay un arrastre positivo que nos va a dejar un crecimiento positivo, para la redundancia, para el año que viene. ¿Qué han hecho los diferentes gobiernos del mundo? Bueno, básicamente hubo una respuesta unificada, diría yo, por parte de los países desarrollados, con estímulos fiscales y monetarios muy agresivos. Voy a tomar como ejemplo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos en pocos meses elevó su deuda en 3 billones de dólares, es decir, casi 8 veces el tamaño del PBI argentino, y esto es porque decidió imponer una serie de estímulos fiscales muy agresivos,
por ejemplo, enviando cheques literalmente a las familias de ese país para sostener el consumo. Hoy, por ejemplo, si uno toma el último dato disponible, el 25% aproximadamente del ingreso de las familias de los Estados Unidos proviene de asistencias del Estado. Esto es algo que no tiene precedentes en ese país. Y eso mismo han hecho otros países, Europa particularmente también, con otras formas de implementación, pero también con estímulos fiscales financiados con deuda en muchos casos, y también estímulos monetarios con directamente impresión de billetes, de dólares, de euros, de yenes, y eso se ve en una expansión de las hojas de balance de los bancos centrales muy relevante. Ahí vemos a la derecha el gráfico de justamente cuánto aumentaron las hojas de balance de los principales bancos centrales del mundo. Acá estamos mirando a la Fed, al ECB, el Banco Central Europeo, y al Banco Central de Japón y el Banco Central de Inglaterra, y vemos una suba en pocos meses también de casi 15 puntos del producto, que uno la puede comparar con lo que fue la expansión de la crisis de Lehman o de la gran crisis del año 2008-2009, que fueron solo 7 puntos. Entonces, esto marca que algo parece que se aprendió de esa crisis 2008-2009, y es que más vale errar por hacer demasiado que errar por hacer demasiado poco. Y por lo tanto, estamos viendo estos enormes paquetes de estímulos fiscales y monetarios que, por supuesto, tienen su contracara en aumentos muy relevantes de los stocks de deuda y también de las hojas de balance de los bancos centrales. Esto, a su vez, lleva a un escenario de tasas muy bajas en el mundo. De hecho, tenemos muchos países, la mayoría de Europa, de hecho, con tasas cercanas a cero o incluso negativas. Japón es otro ejemplo. Estados Unidos con una tasa también cercana a cero. Entonces, estamos en un mundo donde conseguir rendimientos positivos nominales es muy difícil, ni hablar de rendimientos positivos reales, es decir, descontada la inflación. En este contexto de tasas súper bajas, de grandes estímulos monetarios, hay que entender, creo yo, y para ir transitando a la Argentina, la reestructuración de la deuda que se ha llevado a cabo o que se está llevando a cabo en estos días. Vale la pena remarcar, ¿no?, dónde estamos parados en ese sentido. Argentina logró un acuerdo en principio muy importante con los principales grupos de acreedores de deuda ley extranjera a principios de mes. Es un grupo que concentra un 60% de los bonos emitidos bajo bajo el Indenture 2005, es decir, emitidos durante el gobierno de Kirchner y de Cristina Kirchner, 2005-2010, y también con un 51% de los bonos emitidos a partir del año 2016, es decir, bajo la administración de Mauricio Macri. Con esos apoyos uno estaría prácticamente seguro de que se van a lograr activar las cláusulas de acción colectiva, y de esa forma se va a arrastrar incluso a aquellos que no quieran participar en el canje, y por lo tanto se lograría un canje sin holdouts, que por supuesto es lo que se busca en cualquier reestructuración. Hay que ver efectivamente cuál es el nivel de apoyo, y eso lo sabremos hacia finales de mes. El 28 de agosto se cierra la fecha, es la última fecha para poder ingresar las órdenes o dar un consentimiento para canjear los títulos, y el 31 de agosto se conocerán los resultados. Así que hacia finales de este mes, en pocos días, probablemente vamos a estar viendo una reestructuración de deuda exitosa. Pese a esa reestructuración exitosa de deuda, que creo gran parte del mercado ya está anticipando, lo que sí seguimos viendo son niveles de rendimiento en la deuda argentina muy altos.
Concretamente, hoy la tasa implícita de los bonos, de los nuevos bonos que va a emitir Argentina, ronda el 12%, que es una tasa altísima en este contexto que mencionaba de tasas cercanas a cero o incluso negativas. Esos rendimientos del 12% implican un riesgo país de algo más de 1.100 puntos, que es un riesgo país todavía muy elevado. Por supuesto que va a ser una reducción de unos 1.000 puntos básicos respecto a lo que tenemos hoy. Eso es simplemente por una cuestión técnica a partir del cambio de los bonos. Con lo cual, hoy, si bien el riesgo país que vemos en las pantallas está arriba de los 2.000 puntos, claramente va a bajar a alrededor de 1.100 o 1.200 puntos, dependiendo de cómo vayan evolucionando los precios en los próximos días. Este riesgo país está entre todavía los más altos del mundo. Cuesta encontrar rendimientos tan altos, solamente se encuentran en países que están en default o encarando procesos de reestructuración. Y si excluimos a esos países, la verdad es que no quedan demasiados comparables con tasas tan altas. Tenemos ahí en el cuadro de la derecha algunos. Angola, por ejemplo, está rindiendo menos que lo que van a estar rindiendo los bonos argentinos de acuerdo a estas tasas implícitas. Menos rinde todavía Tayikistán, Mozambique, Ghana, El Salvador, Turquía, ni que hablar, Ucrania, digamos, son todos países que rinden bastante menos que lo que va a estar rindiendo Argentina una vez que se ejecute el canje, ¿no? Entonces, son rendimientos muy altos. Por supuesto que esos rendimientos altos están asociados a los riesgos que todavía existen en la economía argentina, que después vamos a repasar, pero me parece que estos rendimientos en algún punto pueden llegar a atraer a algún inversor dispuesto a correr estos riesgos. Por supuesto que el evento tan reciente de default de Argentina y digamos, todos los vaivenes que ha experimentado la deuda puede ser también un factor que juegue en contra de la demanda por estos nuevos bonos, que además también tienen algunas cuestiones técnicas, ¿no?, a considerar, que son justamente las tenencias que tienen muchos de los fondos grandes que están participando en esta reestructuración, y que probablemente, si ven alguna oportunidad de salir de esos bonos, también puedan estar tentados a hacerlo y por lo tanto puedan dificultar alguna compresión adicional. Pero acá quería preguntarte a vos, Mariano, ¿cómo ves esta demanda por los nuevos títulos, y si ves también que, por ejemplo, los fondos FIMA pueden estar incorporándolos en alguno de los fondos que tienen disponibles? Sí, hoy desde FIMA tenemos dos productos que invierten en activos argentinos en dólares, que son el FIMA Renta Dólares 1 y FIMA Renta Dólares 2. Estos productos, con todo el tema del canje desde el año pasado, etcétera, se mantienen operativos y con gestión activa para los clientes que ya estaban invertidos, ¿no? Es decir, estos clientes que ya estaban en el fondo pueden realizar rescates en el momento que lo deseen. Por el momento ambos fondos están cerrados a suscripciones. Y el motivo de esto, pese a que muchos clientes nos preguntan y muchos les parece que si estos rendimientos convergen o tienen una trayectoria más positiva, quieren participar. Lo que estamos haciendo hoy es resguardar un poco a los clientes ya invertidos. Es decir, estos productos han participado del canje, y digo, entre que el canje se inició hace ya un montón de meses y como se va postergando, si existiesen suscripciones o flujos nuevos de dinero, de alguna forma licuarían al cliente que ya estaba antes y le impedirían de alguna manera capitalizar esa ganancia que le corresponde por un derecho de estar desde antes en el producto, ¿no? Entonces, el único motivo por el cual están cerrados las suscripciones es cuando se resuelva el canje, seguramente son productos que van a estar
de nuevo vigentes. El rentadores 1 suele estar en el tramo más corto de la curva, el rentadores 2 un poquito más largo para aquellos clientes que buscaban un horizonte un poco más extenso, pero claramente si se resuelve el contexto del canje, no solo soluciona poder comprar títulos del Tesoro, sino también tema corporativos, ¿no? Hay corporativos que también han iniciado algún proceso de extensión de plazos, provinciales también que han iniciado con eso, con lo cual nos parece que es súper positivo que esto se resuelva y que en el mediano plazo esto puede generar que sean fondos nuevamente vigentes para suscripciones, ¿no? Donde sí vemos flujo en este último tiempo, a nivel industria, a nivel local de FIMA, son los fondos de pesos de cash management, ¿no? Que siempre nos gusta recordar que para aquellos inversores que son conservadores y que tienen que hacer un parque de liquidez y manejar quizás desde una empresa su tesorería o colocaciones muy cortas de tiempo, hay dos productos donde vemos mucha demanda. Uno de ellos es nuestro Money Market, que se llama FIMA Premium. Es un fondo que tiene liquidez inmediata, como pueden ver. Es decir, yo suscribo hoy y automáticamente lo veo en el fondo suscripto, y si rescato lo veo en el momento en la cuenta monetaria. Y es un fondo que invierte básicamente en plazos fijos y cuentas remuneradas. Hoy está bastante dividido la composición, como pueden ver, casi 50% remuneradas, 50% plazos fijos. Hoy tenemos un porcentual de caución muy chiquito, pero que a veces permite generar algo mejor de rendimiento. El riesgo de un producto como este es bajo porque no tiene riesgo mercado, es decir, no tiene riesgo precio, no tiene activos que puedan subir o bajar de valor. El horizonte de inversión es muy corto, tiene calificación AAA, y tiene una tasa bruta, el fondo, casi del 20%, ¿no? En TNA. El fondo el FIMA Premium, es el fondo más grande de la industria hoy en Argentina. Administra entre 130.000 y 140.000 millones de pesos, dependiendo el momento del mes que uno analice. Y si lo miramos en un contexto, digamos, como el que comentabas recién, internacional, volátil por lo menos, es un fondo que para aquellas colocaciones de muy corto plazo, que quieran tener algún rendimiento superior al cero y que ese 20% parezca razonable, son productos que pueden servir para eso. En el pasado, por ejemplo, en agosto del año pasado, con el reperfilamiento de deuda, es un producto que no ha sufrido rendimientos negativos, por ejemplo. Es decir, que toda la tesis que siempre fuimos defendiendo de que es un producto para un parking de corto plazo se vio reflejado. Es un producto claramente que tiende a tener cierta relación con la tasa de interés de la economía, con lo cual cuando las tasas suben tiende a rendir más. Hoy hay un tema de colocaciones de plazos fijos, que la industria está sesgada un poco más a lo que se conoce como plazos fijos precancelables y no los plazos fijos simples que todo el mundo conoce, por un tema de cupo del lado del sistema financiero para poder absorber esos nuevos pesos, ¿no? Pero es un producto que creo que agrega al manejo eficiente de la caja, ya sea para una empresa o para un minorista, una persona como nosotros, que tiene que pagar su tarjeta de crédito dentro de 20 días o el mes que viene, o tiene que colocar transitoriamente el dinero por poco tiempo, ¿no? Es un fondo que, les reitero, es un fondo grande de mercado, no posee riesgo precio, con lo cual está muy atomizado el riesgo. Tenemos líneas de riesgo con el banco autorizadas con entidades de primera línea únicamente, con lo cual está bastante monitoreado en el riesgo que podemos asumir como portfolios, ¿no? Y el segundo fondo, para aquellos clientes que puedan proyectar un poquito más de tiempo su inversión, su horizonte de inversión, se conoce como FIMA Ahorro Plus. Este es un fondo que ya posee riesgo marcado, la principal diferencia es esa. Tiene activos en su cartera que pueden variar de precio, puede tener una variación de precio negativa estos activos. Es un fondo que es para aquellos inversores que están mirando un horizonte más allá, digo, entre 90 días y un poco más, eh, para poder hacer una colocación de dinero en el corto plazo.
Estos fondos son los que se conocen como T+1, fondos Butler, ¿no? Que son los fondos que liquidan en 24 horas. Quiero decir que si yo curso un rescate hoy, al día siguiente a primera hora veo los fondos acreditados en la cuenta. Y es uno de los fondos que más ha crecido en porcentaje en la industria en el último semestre. Hoy tiene una tasa nominal anual del 25%, es decir, un money market, el FIMA Premium rinde 20, este rinde una tenida del 25. Esos 5 puntos de más que rinde, justamente están sujetos a un riesgo algo superior que contra un money market. Eh, Históricamente este fondo lo hemos manejado de manera conservadora, eso se vio el año pasado con el reperfilamiento, es un fondo que en poco más de 30 días recuperó el valor cuota previo al reperfilamiento para aquellos que no tenían la posibilidad de no ser reperfilados. eh, y estos clientes, si hubiesen cumpliendo el plazo mínimo de permanencia, pudieron surfear un evento de default, ¿no? De la deuda en pesos. Hoy el fondo está más conservador que en ese momento. Ahora vamos a hablar un poco por qué y después te vamos a preguntar tu view, Diego. Eh, Básicamente porque estamos testeando nuevamente el mercado de pesos. Es decir, esto se rearmó. Hoy este fondo posee una liquidez importante, casi 30% del fondo se mantiene líquido en money markets o fondos money market que son similares al nuestro, al FIMA Premium, no podemos invertir en nuestro mismo fondo. Luego tiene plazos fijos por 20%, obligaciones negociables, que es el elemento que hoy está dando un poco más de rendimiento, y hemos comenzado a ingresar en LEDs, ¿no? Las letras de descuento del Tesoro. Eh, Estas letras de descuento del Tesoro, inicialmente enero, febrero y marzo, nosotros estábamos viendo cómo se armaba este mercado. Eh, el volumen diario para un fondo de la magnitud del nuestro es importante, ¿no? Es decir, que cuanto más operado esté este producto, mejores precios va a haber y mejores puntos de entrada y de salida van a conseguir los clientes. Con lo cual, si pueden ver en el primer gráfico de la izquierda, ese es el volumen operado de manera diaria entre Bima, que es el mercado, uno de los mercados, y MAE. Fíjense, pasamos de operar 200 millones de pesos por día a casi 1.500 en mayo, y bueno, luego en junio y julio esto ha ido mejorando, con lo cual desde ese punto de vista es un activo que tiene profundidad. Que se opere tanto por MAE también es importante porque quiere decir que también hay muchas entidades bancarias armando mercado, con lo cual, por un lado empezó a tener liquidez. Si tiene liquidez, tiene precios claros. Entonces ya es el primer signo que nosotros miramos, como para ver si es un activo elegible o no. Y en el gráfico debajo, donde se habla de la volatilidad del precio, fíjense cómo a medida que aumenta el volumen operado, la volatilidad del precio tiende a ser menor, es decir, porque hay más jugadores, más pricing, eh, está mucho más eficiente el mercado, ¿no? Entonces, entre estos dos puntos encontramos sentido. Ahí le mostramos un poco cuál es la tenencia de LEDs del FIMORRO Plus, cómo fuimos testeando desde mayo, llevando 2% del fondo, 5%. Digo, hoy estamos en niveles de 20%. Obviamente la duration es muy, muy corta, estamos parados en los primeros 2 vencimientos, es decir, hoy la LED que vence más cerca tiene 8 días, con lo cual tenemos gran parte ahí, eso también minimiza la volatilidad. Y la industria, en el gráfico de la derecha arriba, también, como la industria de fondos comenzó nuevamente a buscar este activo, ¿no? Estamos viendo que las licitaciones son con precios que son similares o mejores a los de mercado secundario, eso también habilita que uno participe, pero como resumen, digo, el FIMA Premium es aquel fondo para hacer un parking de liquidez de muy corto plazo, de un par de días nada más, si uno necesitase, y el ahorro plus es para ver un poquito más allá, y hoy el spread entre el ahorro plus y el FIMA Premium es máximo, es decir, pocas veces hubo 500 puntos de distancia entre un fondo y otro, pero bueno, eso asume un riesgo adicional, ¿no? Así que acá te vuelvo a vos, Diego. ¿Qué estás viendo de contexto local? ¿Cómo ves las tasas? ¿Cómo ves la coyuntura, digamos? Porque cuando uno invierte, siempre invierte en un contexto macro, ¿no? Así que mi pregunta es esa, ¿cómo ves el contexto local? Ujú. Sí, a ver, para responder esa pregunta, me parece que volver un poco a
al inicio de nuestra charla y entender este contexto de coronavirus o de pandemia, dónde ha dejado a la economía argentina y qué se puede esperar a partir de la situación actual, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, acá traje un gráfico, el de la izquierda, que muestra el tamaño del golpe que se ha pegado a la economía argentina, que en abril volvió a valores, de 2004, 2005, es decir, una caída también sin precedentes por el tamaño y por la velocidad, ¿no? Es decir, algo que ni siquiera en la crisis de 2001-2002 habíamos visto en Argentina. En mayo empezamos a ver una recuperación, mañana vamos a tener el dato de junio, y uno esperaría que lentamente la economía vaya retomando el crecimiento, pero va a llevar un tiempo volver a los valores que teníamos prepandemia. Esta caída de la actividad, como decía al principio, se explica en gran parte por las medidas de restricción a la movilidad, el famoso aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, que fue muy duro al principio, se fue relajando lentamente en la práctica y también con algunas aperturas dispuestas por el gobierno. Una forma de medir eso es a través de las aplicaciones móviles de los celulares que llevamos todos en nuestros bolsillos, y este gráfico de la derecha se ha hecho bastante popular en el último tiempo, mide justamente cuál es la movilidad de, en este caso, los usuarios de Android, de celulares con ese sistema operativo de Google, y lo que se ve es que efectivamente cuando se impone la cuarentena el 20 de marzo, hay una caída brutal de la movilidad de las personas, y luego con el correr de los meses esa movilidad empieza a recuperarse, aunque no es igual en todo el país, ¿no? Se ve mucho más fuerte la restricción, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde seguimos con valores de movilidad 65% por debajo de lo que era el promedio enero-febrero, que ya de por sí es un promedio bajo porque es las vacaciones de verano. Entonces todavía falta bastante para volver a lo que podemos denominar la normalidad. Esta brutal caída de la actividad tiene como correlato un aumento del déficit fiscal, un déficit fiscal primario proyectado para este año que va a estar cerca del 8% del producto, revirtiendo el sendero de ajuste en las cuentas fiscales que se había emprendido durante la administración anterior. Ahí en el gráfico de la izquierda pueden ver cómo año tras año el déficit primario fue achicándose, 4,2, 3,8, 2,6, hasta 0,4 de déficit primario el año pasado, y este año, pandemia de por medio, vamos a estar yendo a un déficit primario del 8% aproximadamente. Ya habiendo transcurrido poco más de la mitad del año, hoy estamos en agosto con un déficit proyectado de 5 puntos del producto acumulado. Todavía no tenemos el dato, pero eso es lo que estamos proyectando, y que se ha cubierto en gran medida con financiamiento monetario, es decir, con emisión de pesos por parte del Banco Central. Esa emisión tiene diferentes formas, principalmente adelantos transitorios y distribuciones de utilidades. Y si uno mira el gráfico de la derecha, ve que hasta el 8 de agosto el acumulado de las transferencias del Banco Central al Tesoro fue de 5,6 puntos del producto, un número bastante similar a el déficit proyectado para el periodo, con lo cual esto nos da una idea de que no tenemos hoy
otras fuentes alternativas de financiamiento relevantes que no sean el Banco Central. Es cierto que en los últimos meses el gobierno logró recomponer el mercado doméstico de pesos y está empezando a financiarse crecientemente con instrumentos en moneda local en el mercado doméstico, pero son todavía montos relativamente chicos, ¿no? Si uno mira el mes de julio, por ejemplo, el gobierno logró financiar unos 50.000 millones de pesos, o logró nuevo financiamiento por unos 50.000 millones de pesos, que compara con un déficit para el mes de junio, por ejemplo, que es el dato que tenemos, de 250.000 millones de pesos, es decir, aproximadamente un 20% del déficit total se logró financiar en el mercado doméstico. Son todavía montos relativamente chicos, ¿no? Entonces, si bien la dinámica es buena, en ese sentido, en términos de la recomposición del mercado doméstico de pesos, todavía falta bastante para poder cubrir las necesidades del Tesoro íntegramente en el mercado doméstico. Una tarea que todavía requiere algo de trabajo. Entonces, hacia adelante lo que vemos es que incluso con alguna recuperación del mercado doméstico de pesos, el central va a seguir financiando al Tesoro. Hay distintas estimaciones de cuánto será eso. Nosotros creemos que en el segundo semestre del año van a ser algo más de 1.200 billones de pesos. Y eso, por supuesto, es un riesgo hacia adelante en tanto y en cuanto la demanda de dinero no convalide ese aumento de la oferta. Hasta ahora, la verdad es que ese aumento de la oferta no ha traído demasiados problemas, uno podría decir. La inflación se ha mantenido relativamente estable. Es cierto que se ven algunas presiones sobre los tipos de cambio paralelos, pero uno podría decir, dado el tamaño de la emisión monetaria que hubo en los últimos meses, ¿cuál sería el problema, no? Diría alguien mirándolo desde afuera, si no pasó nada, uno podría decir. Bueno, es cierto que no pasó demasiado, y creo que eso se explica por dos factores que podemos ver en el gráfico de la izquierda, y que tiene que ver con el punto de partida de esta masiva emisión de pesos. Recordemos que sobre el final de la administración anterior, el Banco Central tuvo una política muy restrictiva desde el punto de vista monetario, emisión cero, y eso dejó una economía muy desmonetizada, o sea, faltaban pesos, uno podría decir, ¿no? Había pocos pesos en relación al tamaño de la economía cuando uno lo mira en términos históricos. Ese es el primer factor, o sea, un punto de partida relativamente bajo que dejaba margen para alguna expansión adicional de la oferta de pesos. Y el segundo factor tiene que ver con la pandemia propiamente dicha, y que es que este aislamiento que se impuso y algunos temores sobre cómo iba a estar ocurriendo todo esto generó un aumento de la demanda precautoria de dinero. Entonces, teniendo en cuenta estos dos factores, la demanda de dinero convalidó hasta cierto punto este fuerte aumento de la oferta de dinero. El problema es que cuando uno mira, por ejemplo, el ratio de M2 privado en relación al PBI, se acerca a valores históricamente altos. El M2 privado es básicamente la base monetaria, es decir, los pesos que tenemos, los pesos en circulación, para simplificar, más los depósitos a la vista, ¿no? Cuenta corriente, caja de ahorro, es decir, los pesos que uno rápidamente podría disponer para comprar bienes, dólares o cualquier otra cosa. Entonces, llegando a estos valores históricamente altos, la pregunta que uno se empieza a hacer es, bueno, ¿puede seguir creciendo la demanda de dinero? Es decir, ¿puedo seguir emitiendo pesos y que me lo convalide la demanda? ¿O, llegado a este punto, cualquier emisión adicional de pesos no va a ser convalidada y por lo tanto me va a generar presiones
sobre los tipos de cambio paralelos y sobre la inflación. Y creo que la respuesta la estamos empezando a ver en los últimos días, ¿no? Empezamos a ver mayores presiones sobre la brecha, mayores presiones sobre la inflación también, y por supuesto eso genera un montón de dificultades. Entonces, yendo al primer punto sobre la inflación, acá a la derecha podemos ver un gráfico de la evolución que ha tenido la inflación en los últimos meses, y como vemos en los últimos, entre abril y julio, la verdad es que la inflación se ha mantenido en un rango de entre el 1,5% y el 2,2%, lo que uno podría decir son valores bajos para lo que estamos acostumbrados en Argentina. De más está decir que son valores elevadísimos a nivel mundial. Esta es la inflación que suelen tener en un año entero en la mayoría de nuestros países, de los países de nuestra región. Pero, digamos, para el contexto argentino, estos son inflaciones hasta tolerables. El problema es que están dadas en este contexto de fuertes restricciones a la movilidad y donde también influyen algunas políticas públicas, por ejemplo, el hecho de tener totalmente pisados los precios regulados. Ayer, por ejemplo, salió la noticia a última hora de que YPF o otras compañías también de combustibles van a estar aumentando los precios de las naftas a un 4,5%. Esto es algo que no ocurría desde diciembre pasado, ¿no? Durante todo este periodo no hubo aumento de precios regulados. Las tarifas de servicios públicos en general no se han modificado y se prevé que no se modifiquen durante lo que resta de este año y probablemente gran parte del año que viene. Entonces hay otro factor que está artificialmente pisado y que contiene la inflación de los últimos meses. Como sabemos, esas políticas en algún momento tienden a revertirse y generan inflación más adelante, pero no la estamos viendo en el día de hoy. Con todo eso, igual, cuando uno mira la inflación núcleo, que es la que veíamos en el cuadrito ahí arriba de las últimas barras, lo que se ve es que en los últimos meses se ha venido acelerando, ¿no? Pasamos del 1,6% de inflación núcleo en mayo al 2,5% en julio, y los indicadores de alta frecuencia que se empiezan a observar en agosto están indicando que probablemente el piso de la inflación para este mes esté en un 3%. Entonces, hacia adelante probablemente vamos a ir a un periodo de mayor inflación en la medida en que se van relajando algunas de estas políticas de precios pisados y también en que se va relajando la cuarentena, ya sea de facto o de jure. La otra presión, como decía, que es relevante y que es fácil de ver, está en los tipos de cambio paralelos. Acá vemos en el gráfico la evolución de la brecha cambiaria medida como el contado con liquidación dividido el tipo de cambio mayorista oficial. Hoy estamos cerca del 75% de brecha, que no ha sido la máxima del año. De hecho, tuvimos en mayo una brecha que superó el 85%, pero vemos nuevamente una tendencia al alza. A finales de junio estábamos cerca del 50% y tuvimos en las últimas semanas este aumento de la brecha. ¿Qué ocurre cuando aumenta la brecha? Y lo vimos también en mayo. Bueno, el Banco Central empieza a perder dólares. ¿Y por qué empieza a perder dólares? Bueno, porque la señal de precios que está dando la brecha es muy evidente. Todo el mundo trata de sacarle al Banco Central dólares, entre comillas, baratos cuando se los compara con los tipos de cambio paralelos, y nadie quiere vender dólares al tipo de cambio oficial. Entonces, esa combinación hace que indefectiblemente las reservas del Banco Central empiecen a estar mucho más presionadas, ¿no? Entonces, cuando ocurre todo esto es que empezamos a escuchar diferentes alternativas que se barajan para tratar de frenar esa salida. De hecho, durante el fin de semana hubo, digamos, alguna discusión bastante pública
por parte de funcionarios del gobierno, el propio presidente, discutiendo la posibilidad de cerrar aún más el cepo cambiario, limitando la compra del cupo de los $200 por persona. Tuvimos también algunos indicios por parte del ministro de Producción de que se van a estar buscando instaurar algunos cupos para importaciones de algunos productos, como por ejemplo autos importados. Entonces, bueno, se empiezan a buscar diferentes herramientas que en definitiva lo único que hacen es aplazar el problema, porque cuando uno cierra cada vez más el cepo, lo que ocurre es que aumenta la brecha, y cuando aumenta la brecha, aumenta nuevamente el incentivo a buscar cualquier resquicio que quede abierto en el cepo para tratar de hacerse de estos dólares baratos, ¿no? Entonces, me parece que la solución a este problema va a requerir seguramente un abordaje un poco más integral y no buscar soluciones fáciles o digamos, medidas aisladas, ¿no? Que en definitiva no van a terminar de resolver el problema. Entonces, ¿cuán grave es el problema o no? Esa es la otra pregunta que uno podría hacer, si por lo tanto también nos ayuda a pensar hasta qué punto podemos estar frente a algún ajuste cambiario, por ejemplo. Entonces hay que mirar las reservas, ¿no? ¿Y cuántas reservas quedan? Que es una pregunta que no es tan obvia o no es tan fácil de responder. Entonces, si miramos en la próxima filmina, lo que vemos es que las reservas brutas a lo largo del año se han mantenido relativamente estables, hubo alguna caída marginal. A finales del año pasado estábamos en casi 45.000 millones de dólares de reservas brutas, hoy estamos en poco más de 43.000 millones, pero esas reservas brutas esconden una realidad diferente para las reservas netas y las reservas líquidas, y acá creo que vale la pena digamos, detenerse un segundo y explicar qué es cada uno de estos conceptos. Reservas netas, para lo que nosotros entendemos, es las reservas que son realmente propias del Banco Central, es decir, se le resta a las reservas brutas todo lo que sean pasivos del Banco Central. Por ejemplo, los encajes bancarios, que es un porcentaje de los depósitos en dólares de las personas y de las empresas en los bancos. Claramente eso no es algo que sea propiedad del Banco Central, pero se contabiliza en las reservas. El swap con China también, en definitiva, es un pasivo que en todo caso uno puede activarlo, pero claramente no es propio del Banco Central. El mismo algunas colocaciones con el BIS y otros componentes, como pueden ser, por ejemplo, repos con bancos, que también hay que netear de las reservas brutas, y de esa forma llegamos a un valor de reservas netas que está levemente por encima de los 8.000 millones de dólares, que esto compara con valores cercanos a los 13.000 millones que teníamos en diciembre del año pasado. Esas son las reservas que uno puede decir son del Banco Central. Ahora, ¿cuántas de esas reservas puede usar? Bueno, eso es lo que denominamos reservas líquidas. ¿Cuánto poder de fuego eventualmente con reservas propias tiene el Banco Central? Bueno, para hacer eso lo que hacemos es restarle la tenencia de oro y la tenencia de derechos especiales de giros, que es esta moneda que emite el Fondo Monetario Internacional. Tanto el oro como los derechos especiales de giros pueden ser convertidos a dólares y de esa manera incrementar las reservas líquidas. Por supuesto que hacer eso da alguna señal de que estamos llegando a valores muy bajos de reservas y puede no ser una buena señal. Por eso muchas veces los economistas suelen eliminar esos o restar esos componentes de las reservas netas. Si uno hace eso efectivamente, las reservas líquidas quedarían en unos 1.300 millones de dólares, que comparan de vuelta con valores de 7.300 millones de dólares
a principios de este año o finales del año pasado. Son valores efectivamente muy bajos cuando uno compara con la historia. Ahí pueden ver a la izquierda la evolución que han tenido las reservas netas y las reservas líquidas, y en estos valores nos aproximamos a momentos del pasado donde se dieron ajustes del tipo de cambio. Concretamente, el salto del tipo de cambio a principios de 2014 y también lo que fue la apertura del cepo cambiario a finales del año 2015. Entonces, lógicamente que este drenaje de reservas no es sostenible y hace que los agentes económicos racionalmente esperen un aumento del tipo de cambio oficial. ¿Necesariamente tiene que ocurrir eso? Bueno, es un debate. En principio, el tipo de cambio oficial, cuando uno lo mira en términos históricos, lo ve en un lugar que uno puede considerar cómodo, es decir, no se ve un atraso del tipo de cambio oficial como sí se veía, por ejemplo, a finales del año 2015. Entonces, hoy tenemos un tipo de cambio mucho más competitivo desde el punto de vista del tipo de cambio oficial, pero evitar un movimiento más rápido del tipo de cambio, ya sea un deslizamiento más acelerado, como viene haciendo el Banco Central, o eventualmente un salto discreto del tipo de cambio, va a requerir necesariamente reducir la brecha que existe con los tipos de cambio paralelos, y para eso va a ser necesario un plan, un proyecto, o como quieran llamarlo, que dé algún tipo de claridad sobre el sendero del ajuste fiscal que se va a tener que llevar a cabo indefectiblemente en los próximos años y cómo se va a financiar ese camino. Es decir, si el gobierno opta por un ajuste gradual de las cuentas públicas, deberá indicar cómo piensa financiar ese camino. Si la respuesta a esa pregunta es a través de emisión monetaria, bueno, probablemente las brechas cambiarias continúen en valores elevados y por lo tanto las presiones sobre el tipo de cambio sigan estando vigentes. Hoy la verdad es que todavía no se ve un plan en ese sentido. Puede ser que lo empecemos a ver a partir del mes que viene, cuando se presente en el Congreso el presupuesto del año 2021 y también cuando se comiencen las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo acuerdo. Pero hasta que eso ocurra, quedan todavía muchas dudas sobre la evolución futura de la emisión monetaria, que está íntimamente ligada a el déficit fiscal y por lo tanto me parece que va a ser difícil contener esas presiones en el muy corto plazo, más allá de algunos movimientos circunstanciales que puedan ocurrir en medio de la reestructuración de la deuda, que eventualmente podría ayudar a calmar un poco la ansiedad en el mercado, pero que de vuelta no soluciona la cuestión de fondo, que es esta que menciono, que es justamente un déficit fiscal elevado, financiado en gran medida por emisión monetaria. Entonces, lo que estamos viendo en el mercado, lógicamente, es un posicionamiento de los inversores en búsqueda de cobertura ante un eventual deslizamiento más veloz o eventual salto del tipo de cambio, con muchos emisores, empresas en su mayoría hasta ahora, que están saliendo al mercado con emisiones dólar link, y muchos fondos están haciendo uso de esas obligaciones negociables para darle a los ahorristas un vehículo que les permita justamente protegerse de un eventual ajuste en el mercado cambiario. Entonces, ahí, Mariano, yo te quería consultar a vos cómo estás viendo
esta dinámica de las emisiones Dollar Link y qué está haciendo FIMA en este caso para brindarle a los clientes un vehículo que les permita protegerse, ¿no?, de esta circunstancia. Sí, ahí estamos viendo un poco, bueno, tu explicación fue fantástica, Diego, y digo, la conclusión es un poco lo que uno ve a mercado, ¿no? Es decir, uno ve necesidad de cobertura, deseo del inversor de buscar cómo cubrirse contra el movimiento del dólar, y cuando eligen entre los dos tipos de cambio, ¿no? El implícito o el dólar spot o el dólar del central, muchos están intentando hedgearse contra el dólar del central, que es el que da la sensación que quedó en esta carrera un poquito más atrasado. Entonces, estamos viendo gran cantidad de emisiones de dólar link, con rendimientos que ahora vamos a conversar, digamos, en mínimos históricos. Y desde FIMA sí tenemos un producto que es el Capital Plus, que es un fondo históricamente, lo llamamos Dollar Link, que es el fondo que intenta replicar el movimiento del dólar oficial. Cuando miraba ahí la historia que mostraste de 2014, ya el fondo existía en ese momento, el fondo arrancó en 2012, o sea que este fondo transitó la devaluación del 2014 y la devaluación del 2015, y está muy bueno analizar el contexto en el que se dieron las dos, porque es muy importante qué pasa el día después para entender cómo reaccionan los activos, ¿no? En este sentido, el Capital Plus es un fondo que es un fondo de cobertura. En la industria se conocen como fondos Dollar Link, pero es un fondo que puede decidir entre comprar activos Dollar Link o intentar buscar una alternativa para poder traquear la evolución del tipo de cambio. En ese trade-off, el Capital Plus hoy está muy parado en sintéticos de dólar, ¿no? Y ahí, para todos los que están participando de la charla, un sintético de dólar es simplemente comprar un futuro de ROFEX y al mismo tiempo, con los pesos que uno tiene, invertirlos en pesos, ¿no? Para que la tasa que me dan estos pesos en los que estoy invirtiendo compensen de alguna manera el costo que asume el fondo al comprar estos futuros, ¿no? El riesgo de inversión es medio, es decir, es un fondo que tiene volatilidad por los activos en pesos que tiene por debajo, que se mueven todos los días, y por cómo se mueve el futuro, ¿no? El horizonte de inversión recomendado es mediano plazo, ¿no? Es decir, y esto vamos a explicarlo bien por qué. Es muy difícil hacer una captura exacta el día anterior de un evento discreto del tipo de cambio. Básicamente, casi nadie puede anticiparlo de esa manera, entonces siempre es positivo si uno busca cobertura, que esta cobertura sea con un tiempo prudencial, ¿no? Es decir, ir ingresando en estas coberturas como para que si algo ocurre, ya estar dentro del fondo, que ya va a ir trasladando algo de rentabilidad de manera anticipada al evento discreto. Se opera, a diferencia de los demás fondos FIMA, hasta las 3 de la tarde, porque en ese momento cierra el mercado de tipo de cambio y necesitamos que operar los activos y que no existe, digamos, ningún free rider que con información adicional pueda entrar más tarde o algo por el estilo, con lo cual a las 3 cierra el fondo todos los días. La duration del fondo, que es en cuánto tiempo vencen los activos del fondo, es súper corta, 0,2 de año, es decir, estamos hablando de un fondo que está invertido toda la pata en pesos que tiene, en un plazo no mayor a 3 meses, 2 meses y medio, y hoy administra casi 11.000 millones de pesos, sigue creciendo, y como bien comentabas, es algo que ocurrió a nivel industria, ¿no? A nivel industria estos productos comenzaron a crecer. En nuestro caso puntual, el Capital Plus está entre los fondos más grandes de la industria. Claramente es el fondo bancario más grande, ¿no? De las administradoras, que tenemos un banco por detrás. Con lo cual, entendemos que hay una demanda genuina de parte de clientes. ¿Y quiénes están usando el producto? Desde clientes minoristas, como para poder posicionarse con un activo que replique el movimiento del tipo de cambio, y muchas tesorerías que quizás tienen pasivos en dólares, atados al tipo de cambio oficial, y que por un tema de tiempos y de plazos no pueden cubrirse hasta que eso se genere, entonces aprovechan este fondo como para poder generar un hedge
de manera un hedge imperfecto, porque ahora vamos a contar cómo funciona el fondo, pero que intenta estar cercano a lo que ocurre con el tipo de cambio, ¿no? En la cartera, cuando ustedes miran una cartera de este fondo o de cualquier fondo similar, van a ver un montón de activos en pesos. Ustedes ven que el fondo tiene letras del Tesoro, money market de otras administradoras, bonos soberanos, obligaciones negociables, y solo un 4% de dólar link. El resto de la cartera está hedgeada con futuros ROFEX, que pueden ver con una participación del 108,9%, ¿no? En el gráfico de la derecha. Esa es la cobertura que tiene el fondo. Cuando uno mira los activos, por un tema de exposición, ve los activos en pesos, pero hay futuros por delante que lo están hedgeando, ¿no? El rendimiento del fondo en el año está por encima del dólar, está casi 1,5% arriba de lo que se movió el tipo de cambio, pero eso no es de ninguna manera lineal. Es decir, vas a encontrar días en los que el futuro, en que el fondo rinda de una manera distinta a lo que rindió el tipo de cambio, por encima, y días que vas a encontrar que se mueve por debajo. Es por eso que es bueno mirar el producto en un abanico de tiempo, ¿no? En un periodo razonable de tiempo, eh, para encontrarle valor. El último mes, puntualmente, el fondo lagueó de alguna manera el movimiento del tipo de cambio como consecuencia de el anuncio del canje generó un arbitraje en la curva de futuros, que eso generó diferentes tasas de interés implícitas, y los activos en pesos también empezaron a rendir, comprimieron algo y están rindiendo un poco menos, y esa compresión de los activos en pesos ya se trasladó a la cuota. Entonces de acá en adelante queda como que rinde un poco menos esa pata pesos, pero cuando mirás la foto un poco más extensa te das cuenta que el fondo de alguna manera hizo delivery del movimiento del tipo de cambio, ¿no? Y avanzando, hay dos alternativas para hacer un hedge hoy, como bien vos mencionabas, Diego, es decir, hay muchos emisores con programas de obligaciones negociables, dólar link, que esto lo que significa es simplemente que uno pone pesos al comprar la ON y cobra pesos, pero la variación de la tasa del cupón o de lo que te paga el emisor está atado a la evolución del tipo de cambio. En nosotros es un activo que inicialmente participamos bastante. Hemos participado de emisiones de PAE, San Miguel, John Deere, Superville, Cresud, IRSA, YPF. Lo que estamos viendo ahora, puntualmente, con la mirada desde un fondo común de inversión, ¿no? Que tiene que velar por la liquidez, por el pricing diario de los activos, es que estas ONs, estas emisiones son bastante largas de plazo. Estos plazos son más allá de entre 18, 24 meses, 36 meses algunos, y con spreads bastante chiquitos o cortos en lo que uno mira. Entonces, ahí viene el motivo por el cual estamos más parados en sintéticos que en activos dólar link, ¿no? En el cuadro de la derecha, lo que ves es un análisis de sensibilidad, donde lo que tratamos de medir es qué pasa con un activo dólar link, ¿sí? Una ON de estas, de las que estábamos hablando, si se genera una devaluación del 10% o del 20%, por ejemplo, ¿no? Porque la pregunta del millón es, ¿qué pasa con los niveles de rendimiento que se le pide a un dólar link? Si uno tiene un dólar link muy cortito, que vence en los próximos 2, 3 meses, probablemente el nivel de tasa que se le pida a ese dólar link sea arbitrado con el nivel de tasa en pesos de la economía de ese momento, ¿no? Es decir, un dólar link que quizás hoy rinde dólar menos 2%, uno pasa a pedirle dólar más 20%, porque la sensación puede ser que el FX se va a quedar planchado durante un tiempo largo después. Entonces, si uno está parado en activos dólar link, es probable que si se genera un salto discreto de 20%, por ejemplo, y el movimiento de tasa es del 10%, uno solo termina capturando 12,2, ¿no? Es decir, como que hay gran parte del rendimiento que no lo captura porque lo perdés por efecto precio al día siguiente. Si este movimiento fuese más agresivo a niveles de tasa, el rendimiento que uno captura es 5,2, es mucho menor todavía. En un sintético, en realidad, como vos la pata pesos la invertís muy cortita, tenés poco efecto precio al día siguiente, y los sintéticos tienden a replicar, si te hacen los más cortos, bastante bien el movimiento del spot, y si se reajusta la tasa al día siguiente, como estás muy corto, también te pega poco, y en un escenario similar, con una devaluación de un salto del 20 o del 10, como uno quiera simularlo en los escenarios,
y movimientos de tasa importantes también, uno captura gran parte del movimiento del FX. Y esto lo vemos en el gráfico por de debajo, es simplemente esto que pasó en el 2015. Fíjense, la línea azul es el tipo de cambio spot, ¿sí? Cómo pega un salto a mediados de 2015, y el fondo es la línea blanca. Fíjense que antes del salto, el fondo ya venía anticipando el rendimiento del tipo de cambio. Por esto es donde decimos siempre, si uno busca cobertura, busca la cobertura en un plazo razonable de tiempo. Si uno espera hasta el último día para entrar, probablemente mucho del rendimiento del fondo ya haya ocurrido antes del posible evento. Y la ganancia es menor, digamos, como que gran parte de la ganancia ya se trasladó a la cuota. Entonces, fíjense que el fondo también pega un salto junto con el tipo de cambio y luego lo copia, ¿sí? Lo copia. Ahora, ¿qué pasó el día después, no? El día después hubo un mercado abierto de tipo de cambio. Con lo cual, el escenario que uno podría imaginar quizás es más cercano a un 2014 que un 2015. Y en el 2014 el salto también se dio de manera abrupta, y luego los activos Dollar Link quedan flotando un tiempo porque como que el mercado queda cerrado, hay nuevas regulaciones, no se interpreta bien hacia dónde puede ir el tipo de cambio, y los sintéticos fueron superadores, ¿no? Y para cerrar solamente este punto les cuento un poco de los sintéticos, que si el fondo invierte mucho en sintéticos está bueno conocer a dónde estamos ingresando. El interés abierto de ROFEX es cuántos contratos están activos en el mercado, ¿no? Fíjense, este es el vencimiento, los futuros que vencen en agosto, en septiembre, en octubre. Casi gran parte del mercado está concentrado en vencimientos de agosto, que es el más corto, el más líquido, y nosotros como nuestro fondo, el Capital Plus, está concentrado en ese vencimiento y en el que sigue, y por un motivo de liquidez también, ¿no? Porque en momentos de turbulencia cambiaria son los contratos que más multiplican la liquidez operada. Entonces también nos da un buen movimiento, una buena gestión de liquidez para el fondo, si tiene que desarmar posiciones o no. Y hoy el fondo pesa solamente casi el 3,5% del total de interés abierto del mercado. Cuando hablamos de quién está del otro lado en el mercado, cómo está armado esto, lo que vemos es que en diciembre, esto es info que se arma con respecto a info publicada por el Banco Central, el interés abierto que estaba total en diciembre, en enero, en febrero o en marzo, la línea más colorada es el interés abierto y la línea amarilla es cuánto representaba el central de ese interés. Fíjense que en diciembre y enero el central estuvo presente, en febrero comenzó a participar, marzo, ya en mayo y junio el central es un gran responsable de ser el que vende estos contratos, y el interés abierto que hoy está a agosto, ahí dice 4.500 millones de dólares, hoy está en 4.800 millones de dólares prácticamente, pero se ha mantenido estable en este rango en los últimos 3 meses, y no pegó los saltos estos discretos que había de casi duplicar el volumen de futuros operados, ¿no? Con lo cual, como resumen, este fondo lo que intenta hacer es replicar el comportamiento del tipo de cambio. El fondo tampoco puede comprar dólar spot, con lo cual intenta replicarlo y lo hace a través de sintéticos. Estos sintéticos son complicados de operar porque requieren márgenes de garantía, hacer un mark-to-market diario, etcétera, etcétera. Con lo cual, a través del fondo, lo que uno logra es hacer esta operatoria bastante eficiente, ¿no? Desde el punto de vista de un inversor minorista o de una tesorería. Y simplemente los invitamos a que miren el fondo, que lo vean, que lo consulten a través de los canales. Claramente el fondo lo que tiene es una necesidad de mirarlo en un horizonte un poco más extenso, ¿no? No mirarlo en el día a día, porque vas a encontrar días que rinda menos que el dólar y días que rinda de más. Con lo cual, a tu respuesta, Diego, sí, hay una demanda de este producto, se ve en la industria y en FIMA puntualmente, con lo cual, nada, que contarles este fondo cómo performaba, creo que había muchos clientes que estaban consultándolo. Por mi lado, acá termino con esta idea. Si te parece, Diego, avanzamos con algunas preguntas que nos fueron acercando los clientes que están
conectados. Si te parece, Diego, hay una consulta que están dando vuelta de cómo ves el dólar a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo lo ves contra el euro? ¿Qué impacto puede tener para mercados emergentes, para Argentina, a tendencia internacional, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, el dólar ha venido cayendo en el mundo en los últimos 2 meses particularmente, pero no de forma pareja, ¿no? Es decir, hay que siempre ver cuando uno dice cae el dólar, bueno, ¿contra qué cae el dólar, no? Si uno dice, bueno, comparo el dólar contra el oro, por ejemplo, bueno, sí, cayó fuerte el dólar o subió el oro, ¿no? Son dos formas de verlo. En general, cuando uno dice que cayó el dólar, suele mirar en lo que se llama el dólar index, que es básicamente una canasta de monedas representativa del comercio exterior norteamericano, y ese dólar index efectivamente ha estado cayendo, principalmente por la fortaleza del euro. El euro viene subiendo contra el dólar, creo que por dos factores. El primer factor tiene que ver con alguna percepción del mercado de que Europa saldría más rápido de la recesión inducida por la pandemia en relación a los Estados Unidos, y eso empezó a darle un empuje mayor al euro. Y el segundo factor tiene que ver con algunas decisiones de política que se han tomado dentro de la Unión Europea, particularmente a mediados del mes de julio, los 27 países de la Unión Europea acordaron un paquete de estímulo muy importante, de unos 750.000 millones de euros, pero que es importante no solo por el monto, sino también por la forma en la que se va a distribuir esa ayuda y cómo se va a financiar. En ese acuerdo se determinó que van a salir con títulos de deuda europeos, es decir, no van a emitir cada uno de los países individualmente como lo vienen haciendo hasta ahora, sino que a partir de ese acuerdo se abre la posibilidad de emitir títulos de deuda de la Unión Europea, que por supuesto baja mucho los costos de financiamiento para países, sobre todo de la periferia europea, y da también una idea de que el bloque avanza hacia una consolidación ya no solo en términos monetarios con el euro, sino también en materia fiscal y de deuda. Entonces refuerza la idea de que no va a haber un rompimiento de la Unión Europea en ningún caso, ni del euro. Recordemos que esto era una tesis que circuló mucho en los años posteriores a la crisis de Lehman, ¿no? Sobre todo 2010, 2011, cuando tambaleaba Grecia y otros países de la periferia. Con estos acuerdos que se están sellando, parece que el compromiso de una Europa unida se cimienta cada vez más, ¿no? Entonces, creo que estas dos cuestiones hicieron que el euro recupere bastante contra el dólar y por lo tanto el dólar, la canasta que se toma para medir el dólar, haya estado presionada, ¿no? Entonces, parece que mucho de la debilidad del dólar se explica por la fortaleza del euro. Hacia adelante me parece que la clave va a estar en lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Me parece que en estos momentos se está discutiendo algún cambio en el marco de la política monetaria dentro de la Reserva Federal, que probablemente sea más tolerante con la inflación. Hoy la Reserva Federal tiene un objetivo bastante estricto de inflación del 2% anual, y me parece que lo que se está discutiendo es permitir que esa inflación por momentos exceda ese valor del 2%, y por lo tanto estaríamos yendo a niveles de tasa de interés probablemente más baja o baja por más tiempo, ¿no? Entonces, si las tasas de interés
no van a subir en Estados Unidos por un tiempo más prolongado del que estamos esperando, bueno, eso probablemente implique algo más de debilidad para el dólar. En este sentido, también hay que ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos. El 3 de noviembre hay elecciones presidenciales. La verdad es que no sabemos quién va a ganar. Hay encuestas que hoy le dan un poco mejor al candidato demócrata, a Joe Biden, pero la verdad es que sabemos que las encuestas tienen muchas deficiencias, así que no sabemos para qué lado va a salir esa elección. Lo que sí me parece está estimando el mercado es que en caso de ganar el candidato demócrata, probablemente la debilidad del dólar pueda incrementarse. Y si eso ocurre, creo que es una buena noticia para los mercados emergentes. En general, los mercados emergentes con dólar débil tienden a tener mejores desempeños, así que me parece que eso es algo que también vamos a tener que estar siguiendo de cerca, ¿no? Si querés, Mariano, yo acá tengo también algunas preguntas para vos. Hay alguna pregunta sobre CDRs que han crecido bastante en el último tiempo. Y dice la pregunta concretamente, como instrumento de inversión, los CDRs, ¿qué ventaja tienen y qué ventaja hay de hacerlo a través de Banco Galicia? Impecable, sí. Bueno, los CDRs es verdad que es un instrumento que ha ido creciendo en el último tiempo. Uno lo escucha bastante seguido en clientes. El CDR es un instrumento local, emitido en pesos, es decir, que uno lo opera contra pesos directamente, y lo que tiene dentro es alguna acción americana conocida, ¿no? Tenés CDRs de un montón de empresas tecnológicas, de un montón de empresas bancarias, etcétera. Lo que sí nos gusta destacar siempre es que el CDR, si bien se comporta y se mueve con el dólar, dentro tiene equity, ¿no? Es decir, que si uno está buscando una cobertura de corto plazo para un pago que tiene que hacer en dólares o ajustado por FX, bueno, si bien el equity americano está raleando y en máximos, si te pasaba en marzo de este año, la corrección hubiera sido grande. Entonces, digo, es un instrumento súper válido de inversión para inversores de mediano a largo plazo porque tiene acciones por dentro y te permite invertir desde acá en acciones americanas. A través de la plataforma del banco se pueden operar. Incluso tenemos un fondo, el FIMA Mix 1, que es un fondo de renta mixta, 75% de renta fija y 25% renta variable. El 75% de renta fija es una copia del Capital Plus, es decir, traquea el tipo de cambio spot con renta fija pura, y el otro 25% hace CDRs. Y esos CDRs los opera intentando seguir una lógica de factores, ¿no? Factor investing, que es algo que está bastante de moda en el exterior, que uno intenta no comprar papeles puntuales por el nombre en sí, sino por cómo se comportan dentro de un ciclo económico, con lo cual también es un fondo que está creciendo bastante, pero siempre reiteramos, estamos hablando de equity por debajo, con la volatilidad de la renta variable, ¿no? Que a veces disimula un poco este último rally que hubo, los momentos más de mayores correcciones. Así que sí, es un instrumento súper válido, lo tenemos, se puede operar a través del banco y incluso hay un fondo que lo puede operar. Excelente, Mariano, bueno, muy claro. Bueno, nos estamos extendiendo un poco, así que vamos a tratar de ir redondeando acá. Por supuesto que las preguntas que hayan quedado vamos a tratar de responderlas luego por fuera de este evento. Dejamos acá ahora, a partir de este cierre, la posibilidad de que completen una brevísima encuesta que nos ayuda a seguir mejorando estos encuentros virtuales. Así que de mi parte, bueno, muchas gracias, Mariano, a vos por tus comentarios y explicaciones que fueron muy valiosas. Y agradecerle, por supuesto, a todos los que nos acompañaron en el día de hoy y los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.